porque son las 4 ya. Dice grabando. ¿Cómo? Sí, ahora sí, Ya. ahora sí. Bueno, dime, así empezamos, empecemos contigo. Total va a quedar grabado las preguntas. Sí, empecé hoy a hacer el resumen en realidad. Lo que sí le quería preguntar si había que poner como un título en específico. Sí, pone filosofía, trabajo práctico número 1, y le pones del mito a la razón, ponele, ¿no? Y después pones como una explicación, resumen o detalle o relato o ensayo, es un poco pretencioso, de los textos de Mircea Eliade, Parker, Rode, Sí. Dodds y Bernard. ¿Sí? Eso puse, pero quería saber si Sí, no había importa, que eso es poner una solo el formalidad, pero título. está bien. Las formalidades no son cosas que hay que, dejarlas de lado. ¿Sí? Ah. Eso no quiere decir que uno sea absolutamente formal y se olvide del otro. Y otra cosa es, o sea, simplemente como relato, ir contando todo lo visto, no hay que separar todos los autores y como los Lo temas. que ustedes entendieron, o sea, como si dijéramos, te tomo un examen, ¿cómo se llama? Casero, ¿no? Sí. Un parcial domiciliario se llama. Es lo mismo, pero pensarlo de esa manera, como si fuera un parcial domiciliario. Y con los textos vas, la cuestión es que se acostumbren a escribir, ¿no? Acá no es una cuestión de, digamos, de que sean cosas, preguntas muy precisas. Por eso justamente es un trabajo práctico. Preguntas van a venir en un parcial. Ahí sí va a haber preguntas, diga tal cosa. Esto es como una suerte de que ustedes se vayan acostumbrando a tratar con estos textos y a poder exponerlos de un modo ordenado, prolijo, guardando las formas, todo eso. ¿Sí? Sí. Agos, buenos días. Hola, profe. Hola, ¿Qué don tal? Martín. Hola, profe. Hola, Agu Valiente. Hola, profe. Hola, Luz. Hola. Bueno, estoy para responder preguntas hoy, no voy a exponer nada. Yo tengo una pregunta quizá tonta. Usted cuando dijo la otra vez No hay sobre preguntas tontas. Bueno, tengo una pregunta entonces, que era cuando usted dijo sobre las 3 páginas, ¿se refería a, o sea, a 6 carillas o 3 páginas Word? Sí, usted se va a reír porque capaz sea tonta y capaz sea un poco pícara, pero Bueno, bueno, mejor la duda es que... tres carillas es un poco, pero a lo que voy Claro, es que no hagan estas cosas de poner interlineados de 4 líneas, claro. interlineados de 1,5, ¿sí? Tamaño de Sí, sí. letra, ¿qué dijimos? ¿11 o 12? 11. 11. 11. Bueno, una cosa, o sea que no piensen que pueden sacar ventaja, esa es la cuestión. Ser ventajista en la facultad siempre tiene patas cortas. Profe, ¿las 3 páginas son como mínimo o como máximo? Veo que tenés vocación por escribir mucho. A veces se me va un poco la mano, por eso pregunto. No, escúchenme, yo prefiero que ustedes escriban mucho y bien, ¿sí? En eso no se contengan. Total, somos pocos y los voy a corregir con... Mándenmelo, bueno, mándenlos, tienen mi mail. Sí. Bueno, entonces mándenmelo por mail en Word, así yo puedo corregir, porque si no es mucho lío para mí. Porque si me mandan un PDF no puedo, vieron que no se puede escribir sobre el PDF y esas cosas. Claro. Profe, tengo una Otra duda. Les mando mi mail y ahí me mandan, ¿sí? Dime. Primero Agus. No, decilo, ahora vos decilo. Bueno, si me insistís. Profe, una duda. ¿Hay que poner algún asunto en particular para el trabajo en el mail? ¿Qué quiere decir particular? Claro, ponemos la comisión, nombre, apellido. No, apellido, nombre, pongan comisión, pongan. Formalmente, UBA, CBC,
filosofía, comisión 14.201, trabajo práctico número 1. Y después ponen alumno, fulanito de tal, le ponen el mail, ¿sí? Si quieren, y después, ¿de qué se trata el trabajo práctico? De lo que hablábamos con Sofía al principio. Pongan, ensayo, que había puesto, como habías dicho vos, Sofía, y resumen. Resumen. Sí, resumen mucho no me gusta, pero prefiero que sea ensayo, porque es muy pretencioso, Tesis. ¿sí? Sobre, y ponen los temas. Los temas son los autores. Dice Elíade, pongan si quieren a Quito, si lo han leído, ¿sí? Mircea Elíade, Parker. después vino Parker, después vino Rode, después vino Dodds y después vino Bernal. Tranquilos, lo hacen bien, prolijito. No está nuestro amigo Patricio, no ha venido. Parece que no. A ver, para que tengo 2 mensajes aquí en el... Tengo inconveniente, ya entro a clase. Soy Patricio, mirá, ¿viste? Ahí está, justo. Hablando de Rey. Bueno, ¿qué otra cosa, muchachos? Así dejamos la clase que viene para introducción a los presocráticos. No les puse todavía los textos, ¿no? No. ¿O yo se los había mandado los textos? El de Jäger, ¿quién es nuestra hacker? ¿Está presente? Acá, profe, yo. Agu. Escúchame, el libro sobre Kant no lo conseguiste, ¿no? La No, biografía de no lo conseguí. no existe. Solo lo tienen como para venderlo y no Sí. lo consigo. Sale una fortuna. Sí. Bueno, vos igual el texto de Jäger lo expusiste, lo pusiste ahí para todos, ¿no? Sí. No me acuerdo, puede ser. Ya mandé tanto que... La teología de los primeros filósofos griegos. Sí, lo mandé. Mandé el capítulo exacto que usted pidió. Los Tengo el texto capítulos. entero, si alguien lo quiere, se lo mando por mail. Es muy No, yo pesado. lo tengo el libro, pero lo que me olvidé es de ponerlo en el sitio. Y después tengo Sí, que sale y poner lo puede buscar. el texto mío. Ese sí lo tengo yo, porque lo escribí yo. Sobre Heráclito y Parmenides lo voy a poner ahora estos días, ¿sí? Así dejamos la clase que viene, nos dedicamos a pensar a los presocráticos, a hablar de otros, y después el martes que viene sí empezamos con Parménides, ¿sí? Hablo con un PowerPoint, bueno, como corresponde. Hay silencios incómodos, chicos. A ver. Pregunten, no tengan miedo a preguntar, no se inhiban, por favor. Profe, yo no entendí mucho cuando en el texto de Bernán se refiere a lo que hablaba con Rod, lo de Rod y eso. Igual, o sea, también es porque me falta volver a releerlo y entender cosas que no entendí. Pero si pudiera como aclarar un poquito la No, última parte de digamos, Bernán. primero una cuestión de forma. Recuerden, el texto de Bernán tiene 3 partes. Sí. La primera parte se refiere casi exclusivamente a la aparición del pensamiento en el Asia Menor, en la ciudad de Mileto, Tales de Mileto, Sí. Anaximandro y Anaxímenes, ¿no? Y como digamos, el motivo conductor del texto de Bernán es la polémica entre Barnett y Comfort, ¿no? Que como digo, a nosotros mucho no nos importa esa polémica. La segunda parte del texto de Bernán se refiere a lo que habló Dodds, ¿sí? ¿Qué es de lo que habló Dodds? Bueno, en algún momento del siglo VI o VII a.C. aparece en el mundo griego una forma de religiosidad disruptiva. Disruptiva quiere decir como que rompe con lo establecido. Si habíamos dicho con Parker que la religión griega era una religión de la distancia, en la cual nunca había una efectiva vinculación entre los hombres y los dioses, esa separación tajante entre mortales e inmortales permanece incólume a lo largo de muchísimo tiempo y en la religión tradicional. Pero de pronto,
aparece medio misteriosamente un nuevo tipo de religión. Ese nuevo tipo de religión podemos llamarla mística. Y entendemos por mística, ya lo tienen que saber, aquella experiencia en la cual el individuo se funde, se confunde, se identifica con la divinidad. Eso es una novedad absoluta del mundo. ¿Mm? Esa experiencia da lugar a una reflexión, llamémosle así. ¿En qué consiste esa reflexión? Si yo he experimentado esa intimidad, digamos, con el Dios, es porque lo divino ya está en mí. Y ahí aparece toda una serie de derivaciones acerca de esa, podemos decir, experiencia fundante que fue lo dionisíaco, y entre esas vertientes de esa experiencia fundante está el orfismo. El orfismo dice que efectivamente hay algo en nosotros que es inmortal y que ese alma transmigra, bueno, todo, lo del orfismo es un poco confuso, todos coinciden en lo mismo, que no sabemos muy bien, y es muy claro por qué. Porque los que practicaban esos rituales, podemos decir, estaban cerrados en cofradías o grupos, y no decían o no expresaban lo que vivían, o sea, no era público. Donde de un modo más claro aparece todo esto, como dijimos, fue en la secta pitagórica. Entonces ahí tienen que ver qué influencia tiene sobre el dionisismo lo chamánico. Porque el dionisismo era una cosa muy desordenada, muy desprolija, podemos decir. En la cumbre de las montañas se entregaban a todo tipo de excesos. No tiene que ver como explícitamente con lo sexual, sino son una forma como experiencias límites, ¿no? Donde el fenómeno más relevante es la pérdida de la individuación, ¿no? La pérdida de sí, la embriaguez, el entusiasmoso, o sea, Dios y yo somos uno. Dice tanto Rode y de algún modo Bernal, no es suficiente con la experiencia dionisíaca para explicar el fenómeno pitagórico, primero porque la experiencia dionisíaca es colectiva, el pitagorismo a instancias del chamanismo es individual, es una experiencia puramente individual y que se basa en que los individuos se sometan a toda una serie de ejercitaciones que tienen como condición básica la separación irreductible entre el cuerpo y el alma. Y ahí la famosa frase de Platón, el cuerpo es la cárcel del alma. Ahí aparecen todas estas prácticas ascéticas, vegetarianismo, abstinencia sexual, silencio, y todo eso tiene que ver con los chamanes, con la cultura chamánica. ¿Está Ok, claro, vamos a ver cómo. Martín? Sí, sino que, o sea, voy a ver cómo explicar todo eso. Bueno, Eso es ahí está el trabajo. ahí Es una está el cosa tema. que lo tienen que hacer con tranquilidad, leyendo con cuidado, Sí, seleccionando los párrafos e ir hilándolos ustedes, ¿no? dale, Recuerden dale. lo básico. En lo que estudiamos, consideraría de una suerte de experiencia religiosa típica, como un estereotipo. ¿Cuál es ese estereotipo? En las comunidades arcaicas resulta común, o podemos decir casi general, que en los ritos cosmogónicos los individuos anhelen regresar al tiempo fuerte del origen. ¿Se acuerdan? Sí, Bueno. sí. Cuando aparece la religión griega, ahí hay un matiz notable, que justamente es que hay una religión de la distancia. ¿Sí? Entonces ahí pueden decir, bueno, esto que en Mesías de Elíades parecía ser una ley general para todas las comunidades, en el mundo de la religión griega ofrece una clara diferencia. Entonces pueden hablar un poquito de lo que habla Parker de la religión. Y después, y ahí aparece Rode, sin Pero embargo, sí.
¿Por qué Hola, clara Patricia. diferencia, profe? ¿Cómo? Si los dioses son seres sobrenaturales, o sea. Sí, pero no hay rituales que tienen que ver con un regreso al tiempo del origen Bueno, eso es en cierto, el sí, mundo sí. griego. Ahora, ¿dónde podés verificar una experiencia de ese tipo? Con el Dionisio. ¿Por qué? Porque no es que regresamos a un tiempo otro, pero sí regresamos a una condición otra. ¿Cuál es esa condición otra? Que nosotros y la naturaleza somos lo mismo. Perdemos entonces la individuación. Yo creo que les conté, creo que no sé si está escrito, pero Mircea Eliade, cuando habla del dionisismo, y en particular de esto de las mujeres que se reunían como en cofradías e iban a la cumbre de las montañas, mataban a los animales y comían crudos. ¿Sí? Sí, para tener sus propiedades, supuestamente. Mircea Eliade dice, en otro texto, no en el que yo les dice, con el dionisismo regresan a costumbres olvidadas hace milenios. ¿Mm? Esto es, nosotros, si nos comprendemos nosotros como una especie, claramente nosotros hemos descuartizado animales y nos los hemos comido crudos. No vos, Martín, obviamente, Ya sé, pero hablo antepasada, de la especie humana. claro. Bueno, Sí. el dionisismo es un intento de regresar a esa cosa previa a lo que sería lo humano. Y entonces ahí tenés una determinada continuidad con lo que dice Mircea Eliade. ¿Me Ok. explico? Es Sí, como, sí, se yo entiende. les armo una especie de relato. Y después, O- una vez que ya estamos instalados en el reino de lo dionisíaco, debemos querer tener una posible explicación de cómo es posible estas celebraciones, llamémosle, desprolijas. Es una manera rara de ponerlo. Bueno, estas experiencias extremas de lo dionisíaco da lugar a algo así como sectas de carácter monástico. ¿Qué pasó ahí? ¿Se dan cuenta? Es algo muy raro. ¿Cómo podemos pasar de esas experiencias extáticas en la cumbre de las montañas, donde las personas experimentan merced a, digamos, ejercicios extremos de lo que fuere, una suerte de comunión con el Dios, y eso termina siendo una secta monástica donde hay abstinencia sexual, silencio y vegetarianismo? ¿Qué es lo que pasó ahí? Entonces, yo les digo, el enlace entre esos dos fenómenos está, por un lado, en el orfismo. ¿Cómo surge el orfismo? Podemos decir, como algunos piensan, que es en un pueblo dado al pensamiento, como el griego, la convicción de que existe algo en nosotros de carácter inmortal, perfectamente puede haber surgido de una reflexión sobre la experiencia mística dionisíaca. ¿En qué se basaría esa reflexión? En esto. Si yo he experimentado lo divino, es porque necesariamente algo divino subyace en mí. Ese es el verdadero eslabón entre los excesos dionisíacos y las, podemos decir, prescriptivas casi monásticas de la secta pitagórica. ¿Sí? Ahora, en ese eslabón, lo que introduce Rode es la influencia del chamanismo. ¿Sí? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y después, bueno, Bernan es como una suerte de resumen de todo esto. Con la tercera parte del texto de Bernan, lo que se ofrece como novedad, como si volviese al principio de su texto, es, en realidad, es ocioso buscar el origen de la razón
en alguna experiencia, en algún fenómeno como la moneda, el comercio, etc. No, el origen de la razón subyace en el lenguaje, ¿no? En la estructura del lenguaje. Ustedes tendrán primitos, sobrinitos, hermanitos, lo que fuere, y los chicos no dicen yo sé, dicen yo sabo, ¿no? ¿Por qué? Porque la lógica del lenguaje dice que la primera persona del singular del verbo saber es yo sabo. Ese yo sé es por una cuestión enfónica, por una cuestión de costumbre. Pero fíjense que ya en la estructura misma del pensamiento, eso es del lenguaje, ya hay reglas. Lo que hicieron los griegos quizás fue explicitar esas reglas. Y las explicitaron esas reglas porque la palabra pasó a ser un instrumento de poder. Entonces, si vos conocés las reglas de eso que se llama el lenguaje, vas a orientar tu indagación a cuál va a ser la manera más eficaz de usar el lenguaje en beneficio propio. Y ahí aparecen entonces las técnicas del lenguaje, que son la retórica y la dialéctica. La retórica, el arte de persuadir a muchos, es el arte del político. ¿Sí? Vean a los políticos, bueno, no los nuestros que no son de los grandes oradores, ¿no? Pero si ven grandes oradores como Alfonsín fue un gran orador, ¿sí? Él fue un gran orador, pero en general, bueno, no vamos a hablar de política, pero a lo que voy es, hay una técnica que los griegos crean a partir de la estructura del lenguaje, y esto está de algún modo incentivado por el hecho de que la palabra pasa a ser un instrumento de poder, y entonces aparecen esas técnicas. Y la dialéctica es el arte de la discusión. Por ejemplo, les cuento un caso, una anécdota. El sofista, bueno, el discípulo le dice al sofista, no te puedo pagar, no tengo dinero. Entonces el sofista le dice, no te hagas problema, le dice su maestro, cuando ganes tu primer pleito me pagas. Entonces el otro le dice, nunca te voy a pagar. Mi primer pleito te lo voy a hacer a vos. Si pierdo, no te voy a pagar porque me enseñaste mal. Y si te gano, tampoco te voy a pagar. ¿Sí? Ese tipo de... Esto es un juego, ¿no? Pero la reflexión griega sobre el lenguaje da lugar a la razón. Eso es lo que piensa Bernard. ¿Sí? Miren la última página del texto de Bernard, dice, la razón está inmersa en el lenguaje. Ahora, ¿por qué fue en Grecia y no en otro lugar? Y entre otras cosas, porque en Grecia la palabra, y acá tengan en cuenta esta división entre palabra mágico-religiosa y palabra diálogo, cosa que ya hemos dicho varias veces, ¿no? Cuando se termina el rey, cuando ya no hay nadie que tenga soberanía por la sangre sobre los demás, y estos griegos se vieron en la obligación de inventarse una nueva forma de gobernarse, ahí aparece la palabra como un instrumento relevante y eficaz en la consecución del poder. ¿Está, Martín? Sí, sí, está. Una pregunta, profe. En la segunda parte de Bernard, o sea, donde trabaja Rode, yo, por ejemplo, lo puedo obviar esa parte para explicar en el trabajo práctico de Bernard, porque es Si una suerte ustedes, de resumen como usted lo dice. lo, no? lo que no dice Rode, y sí, y Dot tampoco lo que dice, o lo dice más bien Bernard, es que la filosofía tiene como dos orígenes. Uno es el Asia Menor. Y ahí podemos decir, se muestra en el Asia Menor una vertiente que después dará lugar a la filosofía que tiene que ver con el conocimiento. Vieron que estos primeros pensadores, Tales, Anaximandro, no hablan del hombre, hablan de la naturaleza, hablan de la física, se ocupan Sí. de eso. ¿Sí?
Y por el otro lado, en el sur de Italia, que es donde aparecen estas sectas filosófico-religiosas, el conocimiento está subordinado a la salvación. Entonces ahí tienen ustedes esas dos vertientes, la filosofía como conocimiento, la filosofía como terapéutica. ¿Mm? ¿Dónde van a confluir estas dos vertientes? En un individuo que es Sócrates, que como decíamos la clase pasada, Sócrates ¿qué hace? Quiere curar a la polis. ¿Cuál es la enfermedad que debe ser curada? Que los intereses particulares predominan sobre los intereses de la ciudad. Entonces lo que hace Sócrates es tomarse el trabajo de intentar curar a la polis, pero en lugar de hacer sacrificios a los dioses, danzas rituales, en lugar de organizar un partido político para vencer a aquellos que de algún modo están disolviendo, que actúan de un modo corrosivo sobre los fundamentos de la polis, eso bueno, después van a ver que tiene algo así como un dios propio. Sócrates le dice lo que no tiene que hacer. Entonces dice, bueno, yo voy a hacer esto, voy a ir persona por persona y voy a tratar de persuadirlos, ¿sí? Fíjense lo importante que esta palabra griega que es persuasión, se dice teito. Esto es, Sócrates cura con la palabra. ¿En qué consiste esa cura? Tiene dos momentos. Hay un momento que es un momento negativo, como de depuración, de catarsis. Y después hay otro momento en el cual, como te dejó ya me estoy adelantando demasiado, te dejó sin convicciones, te dejó expuesto, como desnudo ante vos mismo, el único camino que te queda es indagarte a ti mismo, ¿no? Se dan cuenta y tienen los dos caminos. Por una parte, Sócrates conoce. ¿Qué es lo que conoce? La naturaleza del hombre. ¿Qué de la naturaleza del hombre? Lo más valioso. ¿Qué es lo más valioso? El alma. ¿Qué es el alma? Algo inmortal. Ahí tienen el asunto que tiene que ver con el conocimiento. Ahora, ¿cómo hacemos para, a partir de esa convicción de que existe en nosotros algo inmortal, hacer que eso se vuelque en la práctica? Y ahí tiene la parte terapéutica, que es la manera que, habiéndonos convencido Sócrates de que lo más valioso del hombre está en su alma, cómo hacer que eso valioso se explicite en la acción. Ahí tienen ustedes, eso no está ni en Rode ni en Dodds, está en Bernan, esto de la filosofía por un lado tiene una misión cognoscitiva y por el otro tiene una misión terapéutica. Está bien. Si no, fíjense los libros de autoayuda. Eso es una manera bastarda de utilizar la filosofía, pero fíjense cómo está íntimamente asociado con la filosofía como un poder curativo, que utiliza instrumentos intelectuales, podemos llamar, o racionales. De la filosofía salen los físicos y los matemáticos, ¿no? No, no te podría ¿No? decir. Con el pitagorismo aparece esta fusión entre la filosofía y la relación entre la filosofía y matemática, que no está muy estudiada, es muy importante. No solamente en Platón, en Leibniz, en Husserl. ¿Vieron Husserl, el creador de la fenomenología? Que fue un gran filósofo, no sé si conocen, bueno, ya un día llegaremos. Heidegger lo conocen, Sartre lo conocen, son todos fenomenólogos. O mejor dicho, surgen de la disciplina fenomenológica, ¿no? Y Husserl era matemático. Husserl, su título universitario es doctor en matemática y después se dedica a la filosofía. Leibniz, que ustedes saben, era un gran filósofo, fue junto con Newton, quien acá cada uno podrá ponerle el nombre que quiera, crea, descubre o inventa el cálculo infinitesimal, que saben qué es, las integrales y las derivadas. O sea, el fundamento de la física está
o fue descubierta por los dos a la vez, en diferentes tiempos, pero descubrieron lo mismo. Newton y Leibniz. Hay toda una relación entre la matemática y la filosofía de acercamiento y de... Aristóteles, por ejemplo, no pondera a la matemática como sí lo hacía Platón. Pero no podemos decir que una surja de la otra. La matemática A mí esto me lo dio a pensar por lo que decía, ¿cómo se llama? Mileto, de lo del agua, el fuego y todo eso, Sí. no sé, se me vino a la cabeza la física. Bueno, se lo llaman fisiólogos Claro. a estos primeros pensadores, porque la física, tal como la entendemos hoy, no tiene nada que ver con aquella, ¿no? Eso es el logos, conocimiento acerca de la physis, mal traducido al latín como naturaleza. O sea, es como que cuando uno traduce de una lengua a la otra, siempre hay una pérdida. A veces hay un enriquecimiento, pero pérdida hay seguro. Yo les dije que la palabra physis viene del verbo phuein, que quiere decir crecer, acrecentarse, no un mero crecer cuantitativo, ¿no? Pero que a su vez phuein tiene que ver con la luz, con la raíz fos. ¿Se acuerdan la clase pasada? Y que esa raíz fos es la misma en sánscrito, que da lugar a la palabra Buda. Buda no es un nombre, Buda es un sobrenombre. Buda se llama Siddhartha Gautama, pero cuando accede a esa experiencia, se lo llama Buda. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es el iluminado. ¿Cómo? No. Es lo mismo, el nombre histórico de Jesucristo es Jesús. Christos quiere decir el elevado. ¿Sí? Después se le pone el nombre Jesucristo. Pero el nombre de ese personaje que vivió en Galilea a principios del siglo II o del siglo I, no sé ni cuándo fue, ese se llama Jesús. Luego de haber resucitado, se llama Christos, porque es el elevado. ¿Mm? Y con Buda pasa lo mismo, es Siddhartha Gautama, el iluminado. Por eso Buda. Bueno, yo me voy por estos, me pierdo por ahí, está bien. Igual, profe, respecto a lo que dijo Martín, el otro día me vi un video que explicaba lo de Grecia y dicen que la ciencia, o sea, nace en Grecia y decían, se considera semillero de gran parte del conocimiento científico actual y que a partir del desarrollo de la filosofía, bueno, como que nacen todos los conocimientos, como las disciplinas como matemática, física, astronomía. Claro, pero la matemática ciencias naturales. no nace con la filosofía. La matemática la importan los griegos de los egipcios. Que después hay pero más específico, perdón, disculpe, profe, pero más específicamente la física, por ejemplo, cuando cae un rayo del cielo y antes se le da justificación mítica de Vale. que, no sé, Zeus lo hacía caer o sea como Zeus sea, está enojado. y ahora es la física, por ejemplo, ¿eso no tiene como una relación ahí? ¿El Ahí nacimiento sí, de la por física ahí? supuesto, pero Claro. es que hay que tener en claro que todas las ciencias surgen de la filosofía, todas, absolutamente todas, salvo la matemática, que viene de otro lado. Pero eso no quiere decir que no haya relaciones entre la matemática y la filosofía. Para los pitagóricos era más o menos lo mismo, pero para Platón no. Van a ver que Platón, si bien le da mucha importancia a la matemática, no va a tener el peso a la matemática en Platón que tenían los pitagóricos. Pero no me quiero adelantar. Bueno, yo no quiero sacar más tiempo, así que si alguien quiere hacer otra pregunta ahí, yo ya con lo mío estoy bien. Yo quiero preguntar algo, profe. Sí, hago. Si nosotros entregamos el trabajo el viernes y no Sí. está muy bueno, y usted nos hace la devolución, ¿se lo Sí. podemos volver a entregar corregido o ya Sí. quedó el malo para siempre? Chau. No, insisto en esto. Las notas de los trabajos prácticos
solamente pueden influir en la nota final si la nota final está cerca del 7 y los trabajos prácticos fueron entregados todos y fueron todos buenos. Ahora, si ustedes por una cuestión de amor propio quieren mejorar la nota del trabajo práctico, por supuesto lo pueden entregar 3 veces, 4 veces, ¿sí? Esto Sí, tómenlo porque lo ustedes estoy llamando como si fueran al gimnasio, ¿sí? Toda la semana. Pero en vez de ejercitar el cuerpo, ejercitan el alma. ¿Cómo se ejercita? El alma, perdón. La mente. Con los trabajos prácticos. Esto de los trabajos prácticos no es en absoluto coercitivo en el sentido de la nota, ¿sí? Es una suave coerción para que ustedes aprendan a trabajar con este tipo de textos, ¿sí? O para que aprendan a trabajar en general cuando tengan que hacer una monografía o escribir un ensayo. Tiene dos partes. Hay una parte formal, que es lo que ya les dije respecto de cuidar cómo se hacen las citas, citar la bibliografía, no tener faltas de ortografía, escribir algo bien desde ese punto de vista. Y por otra parte está el contenido. El contenido es de esto que estamos hablando. Profe, igual no necesariamente hay que citar los textos. ¿O sí? No necesariamente, pero sí. Saben que cuando ustedes parafrasean un texto, o sea, que no lo citan exactamente, sino que a partir de un texto ustedes escriben algo, pueden poner una nota al pie y ponen la nota, dice CF, ¿sí? El autor, el año y la página que están, ese CF que sí confrontar. ¿Mm? Como Profe, hay que diciendo... usar las normas APA. Claro, claro, exacto. ¿Sí? Está bien. Sí, pero esa es la parte que tiene que ver con, digo, con la forma, más que con el contenido. ¿Estás callado, Patricio, hoy? No, es más interesante lo que dicen ustedes que lo que tenga que decir yo. Bueno, ¿hacemos otra sesión, muchachos? Porque nos faltan 3 minutos. Yo por mí sigo con el trabajo. No sé ustedes. Sí, también. ¿Está bien? Cortamos acá, chicos. Luz, Sol, Natalia, que no los veo. Yo no tengo más dudas, ¿eh? Bien, bien. ¿Cómo? Sí, yo voto por lo que prefiere la mayoría. Hasta 5:30 estoy libre, después tengo una reunión por el trabajo de videollamada. Pero hasta las 5:30, una hora más pueden, como quieran. Pero si quieren, yo no tengo problemas, ¿eh? Pero yo, como se está por cortar... O sea, es si alguien tiene dudas, creo, más que nada, ¿no? Claro, ¿alguien tiene dudas? Yo estoy bien. No, yo estoy bien, ¿eh? Bueno, Yo por Luz... mi parte tampoco tengo. Bueno, entonces, Yo por ahora estoy bien, la verdad que las preguntas que hicieron los chicos coinciden mucho con las dudas que yo tenía, así que siempre viene bien. no duden en mandarme mensajes y eso, no hay problema. ¿Este video va a quedar guardado, profe? Sí, por supuesto. Ah, listo, muy bien. Buenísimo. ¿Saben por qué? Porque aprovechemos esto que somos pocos, y podemos trabajar bien. Eso saben que es casi imposible. Sí. Todas las comisiones tienen 50, 60, 100. Nosotros Es somos muy lindo 8, cómo ¿no? nos podemos organizar en esta materia. Claro, podemos hacer un buen trabajo. ¿Saben lo que significa eso? Un buen trabajo. Sí, realmente. ¿Sí? Bueno, muchachos, hasta el viernes entonces. Dale, profe, Bueno, hasta el viernes. Bueno, Gracias. Chao, chicos. Chao. Chao, profe, gracias. voy a poner lo mío entonces, voy a colgar, ¿sí? Profe, De los presocráticos, ¿sí?